compartir. Y los ministerios, la verdad, amo la iglesia, amo los ministerios, los 5 ministerios de la iglesia que se edifican. Y pues nada, nuestra misión es siempre conectar, edificar y impulsar. Entonces, un gusto estar acá, sirviendo al cuerpo de Cristo, sabiendo que bueno, lo que se aprende de acá no va a quedar aquí, sino va a ser multiplicado. Entonces, voy a dejar acá información y vamos a empezar. Atrae su atención. Vamos a ver en la clase anterior vimos, bueno, cómo la apologética se ha desarrollado y cumple una función importante en lo que es el evangelismo. Nos dimos cuenta de cómo el evangelismo es muy importante y cómo la apologética y el evangelismo están relacionados. Entonces, dicho eso, vamos con todo. La apologética tiene un rol importante, ya que tenemos que defender la fe ante argumentos o debates que se van a presentar en el campo de batalla mental, y muchas veces habrá gente difícil de evangelizar, difícil de predicar, difícil de presentar el evangelio. Muchas veces ellos van a comenzar a meterte su idea y a veces uno termina evangelizado y no ellos. Entonces, para evitar esto de aquí, vamos a entrar de lleno, vamos a entrar de fondo, usando todas las herramientas posibles. Un buen apologista sabe cómo especializarse en su rama. Hay, obviamente, la apologética histórica, biológica, científica, em, teológica, ética. Entonces, saber de esos temas es bueno, pero muchas veces la gente necesita especialistas. El cuerpo de Cristo necesita especialistas. En mi caso, yo estudio ciencias. Ya estoy por graduarme, estoy, gracias a Dios, un poco demorado, pero ahí vamos con la ayuda de Dios. Y me ha gustado mucho en las partes científicas, la apologética científica. Más que la histórica, no lo dudo, pero es muy importante también conocer la historia, muy importante saber los hechos, la política, las corrientes, las vertientes, para poder saber defendernos mejor. Ya que una cultura de cristianos que no son informados es una cultura de cristianos que están en desventaja. Trae su atención. Vamos a hablar sobre cómo evangelizar con la apologética desde los principios bíblicos ahora. Me confirman, sale bien, todo muy bien. Estoy muy feliz de que se pueda dar esta clase. Espero que la gente que haya dicho que quiere unirse, pues se una. Y pues queda grabado, obviamente, pero igual, nada como en vivo. Somos embajadores de Cristo. Texto, 2 Corintios 5:20. Vamos a leer, vamos a ver qué acontece, vamos a ver qué es aquello. Me acompañas abriendo tu smartphone, tu computadora, tu Biblia, la palabra del Señor. 2 Corintios 5:20. ¿Por qué voy a empezar hablando de esto? Porque es muy necesario. Antes de hacer, hay que ser. Ya hablamos de cómo la apologética se relaciona, cómo impacta, cómo se usa, cómo se hace contraargumentos y cómo hacen esa dualidad de, de existe Dios, de por qué hay preguntas frecuentes y temas frecuentes, como vimos en la clase anterior. Pero ahora vamos a hablar sobre esto. Segunda de Corintios, vamos a ver. Segunda de Corintios del 5 al 20, del 5:20. Dice así: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios. Acá también en lo que dice el versículo 19. Ahora que estamos unidos a Cristo, 17-19, ahora que estamos unidos a Cristo, somos nueva creación de Dios. Ya no tienen en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que
nos ha hecho comenzar una nueva vida y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y nos hace paces con todos. Somos embajadores, representantes del reino de los cielos. Entonces, en la versión de la normal, dice, así que somos embajadores en Cristo, de Cristo, por como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sal y da un paso de fe. Haz algo que no has hecho antes. Y mira cómo Dios puede repercutir en tu vida y en la vida de otros. Como embajadores de Cristo necesitas conocer el mensaje para darlo a comunicar. Si te pones a disposición de Dios, toma ahora los pasos correctos para asegurarte que por medio de tu plan, por medio de su plan para el mundo, puede ser puesto en acción. Nunca querrás volver atrás. Con esto los animo y los motivo. Vamos. Punto número 1. Quien está anotando, quien está llevando notas, quien está haciendo estas cuestiones, felicidades. Hágalo, porque le va a servir. Conversaciones. Tu conversación es tu acercamiento. Alguien que pueda leer Juan 4, el versículo 4, el versículo del 40 del 39 al 42. ¿Me avisa? Yo lo leo. Listo, muchas gracias. Ok. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos ahí el suceso más grande, uno de los más grandes de la historia. Muchas gracias, Lilibet. Jesús se acerca en medio de la nada solo para hablar con una samaritana, la primera evangelista de la mujer que conozco de la historia. Tremendo, tremendo lo que pasó. Solo en la Biblia podemos encontrar esos momentos tremendos. Entonces, gana su atención. Esta historia de la mujer samaritana vamos a desglosarla, vamos a ver puntos importantes como Jesús lo hizo, cómo hizo esa maravilla de conversión a una mujer que pues casi nadie se le quiere acercar, casi nadie dice, ¿y qué va a hacer? Que esto, que lo otro. Bueno, vamos, continuando. Gana su atención. Antes que nada, importante obtener la atención de la persona. Si no logras estás gastando tiempo. Como yo, si yo estoy aquí hablando y hablando, pero no estás prestando atención, no estás conmigo, estaré gastando mis palabras y mi energía. Muchas veces se requiere valor y creatividad para comenzar. Tú puedes decir, sonriendo y de forma natural, hola. Créanme, mis amigos, que es la forma más fácil de iniciar. Y les pongo un ejemplo. Jesús solía y suele a veces usar momentos naturales para marcar una vida. La mujer samaritana es un ejemplo de ellos. Vemos, vemos que él se le acerca, ¿no? Y le dice, dame de beber. Y ella se sorprende y dice, si supieras que a quién le estás pidiendo, no me pedirías que te dé de beber.
Hay alguien que está levantando la mano, hay una pregunta, creo. O, o ¿La pregunta de qué es? ¿Cómo se llama la pregunta? ¿cómo? No escuché bien la pregunta. Continúe nomás. Listo. Em, como decía, Jesús sabe cómo acercarse. Llamó la atención, pidiendo algo sencillo. Había un pozo, estaba sacando agua y le dice, dame de beber. Hay muchas veces las maneras interesantes de sacar y ganar su atención de la persona. De pronto puedes con un ¿qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te parece el día de hoy? O como ejemplo, de pronto una pregunta. ¿Qué opinas sobre esto de aquí? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Te consideras realmente bueno? Quiéralo o no, te vas a enfrentar en un diálogo donde ese diálogo va a ser el más importante de esos próximos 5 minutos. Muchas veces la gente no tiene totalmente el tiempo para quedarse ahí 1 hora o media hora contigo. Así desde que vas, tienes que ganar su atención y ir con la seguridad de que lo vas a hacer. Entonces, piensa, esa persona es alguien por la que Cristo murió. Como siempre le repito en todos lados, esa persona puede estar muy abierta y preparada para aceptar a Cristo. Esta persona tiene solamente una oportunidad para ser salva, para escuchar el Evangelio y creer en Jesús. O sea, puede que sea la última vez, no sabes. Puedes iniciar una pregunta, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué significa Dios para ti? A veces recibir respuestas negativas, pero paz en corazones con daños, heridas y decepciones. Entonces, no te lo tomes personal. Tienes que ser relajado, pero determinado. Entonces, tienes que hacerlo. Ir con la actitud correcta y ganar su atención. Créeme que ganar la atención no es difícil, la verdad. Y viene la siguiente parte que es complicada. Relájate, pero sé determinado. Tienes que mostrarte amigable. De pronto dicen, apoyar un punto, como está bien, concuerdo con lo que tú dices, pero ¿qué te parece esta idea? Implantar la idea de una manera muy amable, muy jovial. Vamos, continuando. Construir un interés. No respondas a su curiosidad con respuestas muy duras. Jamás lo hagan. Never, never. No es recomendado. Créanme, no va a salir bien. Más bien deja que su interés crezca y que su curiosidad se intensifique. De hecho, mediante preguntas puedes ir dirigiendo a las personas hacia Cristo. Puedes hacerlo. Un ejemplo más es de Juan 4, el 14 al 20. Lo voy a leer yo, ya que este ejemplo es muy clave y muy fácil. Tienes que construir su interés. Una vez que ya ganaste su atención, ya le dije, preguntaste la primera, te estableciste, ya le dice, ¿te puedo robar unos minutos de tu tiempo? Les cuento una experiencia así súper random que ahora poco viví. Em, yo estaba yendo a un evangelismo, estaba esperando, entonces, un grupo de chicos, y mientras estaba esperando, había una señora que estaba vendiendo agua. Y me dijo, em, no me va a comprar una agua, joven. Y le digo, sí, se la quiero comprar, pero ¿qué pasaría si yo le dijera que puede vender todo? Me dijo que me quedo mirando, ¿cómo? ¿Le puedo contar una historia? Y me dicen, ya. Entonces, sí, ven, así, tan sencillo fue. La creatividad viene de Dios, así que pídelas a Él. La sabiduría, la creatividad, la forma de entrar. Te puedo dar miles de estrategias, métodos, preguntas, y te las puedes memorizar, pueden ser más de 25. Pero créeme que solo nomás, estando guiado por el Espíritu Santo, más el conocimiento que ya está albergado en tu corazón y en tu mente, podrás tener una biblioteca excelente para evangelizar.
Así que construí su interés. Yo construí su interés. Le dije, bueno, le voy a contar una historia sobre había una vez. Le conté justamente la historia de la mujer samaritana también. Me acordé por eso. Hablamos, le comenté realmente que íbamos a una adoración pública, le expliqué cómo es la adoración. Ya no iba a ser en templos o en un monte o en un lugar, sino aquí y ahora, en espíritu y en verdad, de corazón. Le dije que vaya en fe y pues bueno, ore y que crea, venda, que Dios la ponga en gracia, que busque su presencia y que, bueno, que Cristo la ama. Le dije la buena noticia, Cristo la ama, la mala, es que todos están pecando, todos son pecadores y van a irse al infierno, en pocas palabras. Pero la buena noticia es que, bueno, hay salvación, hay oportunidad. Entonces, se pudo hablar de Jesús, tan solo con una simple pregunta. ¿Le puedo contar un cuento? No, no un cuento, le puedo contar una historia. ¿O qué le parece? ¿Qué considera aquí? Entonces, por ejemplo, Juan 14 del 4 del 14 al 20. Voy a leerlo. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí lo tengo. Vamos a ver qué pasa. Dice, en mi versión, más el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá más sed, jamás. La versión que yo tengo, que es la TLA, dice, al 14. Pero el que beba agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame usted de esa agua, porque yo no, para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir acá a sacarla. Entonces Jesús aprovecha y le dice, ok, ven, llama a tu esposo y regresa aquí con él. 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que solo se debe adorar en Jerusalén. Jesús le contesta, créeme mujer, pronto llegará el tiempo en que cuando adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. En fin, le comienza a revelar quién es el Hijo, el Mesías. Pero antes de eso tomó su interés, llamó su interés. Es una manera increíble. Y algo que tienes que hacer, no martillar a la gente que evangelizas. No se trata solo de que hables, también trata de que escuches. Puedes iniciar con una pregunta, obviamente como les dije, pero una vez que preguntes ya, hablas, no hables sin parar. Yo estoy de una boca y dos oídos. El interés llega a ser evidente cuando la gente comienza a abrir su corazón y compartir sus historias. En ese momento escucha y ora en silencio para que tengas la respuesta correcta. Tú metes evangelizar ese día 15, pero yo solo quería que hables a 5. Lo vuelvo a repetir porque hay gente que va a evangelizar después de esto. Hay gente que quiere evangelizar a 15, pero yo solo quería que evangelices a 5. Interésate en la gente y obtendrás su interés. Solo así vas a aprender una evangelización correcta. No solo se trata de coger y hablar, hablar, hablar. Lo dice alguien que le gusta argumentar, debatir, expresar sus puntos, pero amigo, amiga, no solo se trata de que tengas la razón, se trata de que conozcan a Cristo. Se trata de que se lleven algo muy valioso. No cuánto tú sabes, no solo, es que no vayas con esa actitud, tienes que ir con la compasión correcta y decirle, hey, Cristo te ama, Cristo te busca. Entonces, interésate en la gente y obtendrás su interés. La gente te va a decir, yo fui cristiano, yo fui apartado, yo estoy mal, estoy con esto y que el otro. Y se va a entrar en confianza.
Entonces déjalo que hable. Luego de que tienes su atención, ya llamaste la atención de esa persona, dijiste, hola, o ¿qué piensas de Dios? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué opinas sobre la situación actual, el calentamiento global, etcétera? O qué estás leyendo, o qué linda noche, qué linda tarde la que estamos viendo hoy. ¿Sabías que Dios ha hecho algo? O sea, hay maneras de llamar la atención. Muchas, 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 muchas. Luego construye su interés y haces que el interés crezca. Su curiosidad se intensifique. Ahora provoca un deseo para seguir a Jesús. Me dices, ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues fácil. Tú necesitas estar completamente convencido de que una persona sin Cristo carece de lo más importante en su vida. Te lo vuelvo a repetir, amigos en la fe, líderes, pastores. Necesitas estar completamente convencido de que una persona sin Cristo carece de lo más importante en su vida. Jamás debes dudarlo. Así que debe ejercitar su fe. Y asume que esta persona en la que le vas a hablar, que le estás hablando, quiere recibir a Cristo. Quiere, la verdad lo quiere. Si sientes que es apropiado, comparte tu propia historia. Sé sensible a las señales que ellos te envían para mostrar su interés. Si ves que está distraído, bueno, ora mientras estás hablando, escucha. Si ves que está a la defensiva, si ves que está distraído, capta su atención. Si ves que está a la defensiva, apoya ciertos puntos que ellos tienen. Como diciendo, sí, está bien, entiendo tu punto, pero sabes, en esto sabes que esto es diferente. Entonces, jamás te pongas en contienda, sino en comprensión. Porque pues tú puedes al final puedes ofrecerte al final a orar por necesidad específica. Jesús lo puede hacer, él cambia vidas, al igual que la mujer samaritana que se encontró con el Salvador. Entonces comienzas a hablar sobre, sobre Jesús, tu testimonio, sobre cómo Jesús nos ama incondicionalmente a pesar de que nosotros nos equivoquemos, dañemos la situación, digamos, seamos imprudentes, ofendamos al Señor, no estemos bien. O sea, le tienes que contar cómo es. Entonces sí, tienes que cautivar a esa persona, hablar muy bien de Jesús, provocar deseo, y decir, chuzo, yo quiero a alguien como Jesús, necesito a alguien, yo sé que existe, entonces está vivo, puede estar conmigo. El mensaje, es tu oportunidad, amigo. Ahora ya le provocaste deseo de conocer a Jesús, de seguir, tienes su atención, tienes el interés, ya tienes también el deseo, entonces ya lo tienes casi en tu mano, amigo, amiga. El plan de Dios, el problema, la evidencia y la acción. Esto lo he enseñado varias veces. Por ahí alguien va a decir, yo he visto esto. Pues sí. El mensaje es tu oportunidad. En el tema de evangelismo, más que de apologética, el plan de Dios es Dios me ama. Génesis 1:31. Y Dios a nosotros. El plan de Dios para la persona con la que vas a hablar es el mejor que él o ella haya escuchado jamás. A un Dios que lo ama, la ama con todo su corazón. Sin embargo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y vamos a estar leyendo, a ver. Vamos a leer Génesis 1:31. Se los voy a leer, 1:31. 1:31. Dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y luego de la mañana, y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Él vio que todo era bueno, disfrutó lo que él hizo. Qué lindo es ver cuando tú haces una torta, un diseño, algo que tú haces. Un Dios creador que hizo algo increíble y bien específico, bien meticuloso, bien armado. Y la verdad no puede ser producto del azar, algo tan increíble. Mira la forma de tus manos, el diseño de tus ojos, el color de tu piel, los pigmentos de tus brazos.
la forma de tu nariz, la estructura de tus ojos. Eso es un diseño a mano. No es nada del azar. Yo no me la creo. Literal, eso fue alguien que lo hizo, un diseño perfecto. Pero hay un problema, el pecado. El hombre se separa de su creador. ¿Qué dice la Biblia? En la vida en el universo hay reglas, hay leyes. Todo políticamente correcto. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 10? No, Romanos 3, 10. Dice, la Biblia no los dice. Nadie es justo. Nadie es justo. Nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de él. Todos se han vuelto a malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Nadie. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con un veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Donde quiera que vayan, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Y el 23, ¿qué es lo que pasa? Bueno, 22, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes si perdimos sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Cristo es vida eterna. Entonces, antes de que la persona con la que estás hablando quiera obtener la salvación, sí o sí necesita entender la situación legal en el cosmos en la que se encuentra. Necesita entender que está perdida, que necesita ser salvada, tiene una deuda, tiene una condena, y que este mundo injusto y sin armonía necesita también ser salvado. Literal tiene un juicio por esperarlo. Y si el abogado no aparece, se va a fregar. Lastimosamente, se va a perdición, lastimosamente. Entonces tenemos que ir y mostrarles que hay una cláusula donde le dice que puede ser salvado. Y ahí mira, puedes ganar este caso, puedes ganar tu vida y salir de las manos del gran fiscalizador que es el Satanás, el gran acusador, el que saca en cara todo. Pero tú hiciste esto, esto, y tú no te puedes salvar. Entonces, sí puedes. Abogado tenemos con Cristo el justo. Si nos declaramos nuestros pecados y vivimos conforme a su voluntad, tenemos abogado. Entonces, hay un problema. Entonces, ahí viene en evidencia, chuzo, estoy mal. Entonces viene el amor de Dios. Jesús se sacrificó por mí. Juan 3:16. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz para ser salvos por su gracia y misericordia. Él nos invita a su reino y cuando accedemos a la oportunidad de dejar entrar al reino de Dios a nuestros corazones, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar, créanme. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Una cosa es estar escuchando de Dios y otra cosa es escuchar a Dios. Cuando empieza Dios en tu corazón a entrar, sientes algo diferente. Ustedes lo conocen, lo saben. Esa persona tiene que sentir lo mismo también. Tiene que sentir lo mismo. Luego de la evidencia viene la acción. Bueno, veredicto. ¿Cuál es? ¿Se declara culpable o se declara inocente? Si él se acepta a Cristo, dice la decisión más importante. Digo, bueno, chuzo, soy pecador, necesito ayuda. Jesús vive y está esperando la respuesta. Tú no puedes llegar a Dios por medio de las buenas obras, meditando o asistiendo a la iglesia. Solo hay un camino que lleva a Dios. Recibe a Jesús y acepta lo que él hizo por amor a ti. Tiene que pedirle perdón y seguirle. Romanos 19. No hay otra manera. Romanos 19. Y se los voy a leer. Tenemos Romanos, el libro de Romanos. Romanos 19, aquí está. Dice, pues sí, ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y se creen de todo corazón Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen, se librarán. Entonces, por eso, Romanos 19.
Para ir finalizando, la vida cristiana saludable. Si usted tiene una vida cristiana saludable, tendrá un gran alcance. Se lo garantizo. Siendo apologeta, siendo un defensor de la escritura, buscando la verdad y la verdadera iluminación del evangelio. Que Cristo se revela en tu vida, chévere, pero necesitas esto. Si esa gente, esa persona que aceptó a Cristo en su corazón, chévere, pero no olvides reafirmar su decisión. Es importante que esta decisión esté en terreno firme. Estamos hablando acerca de los primeros minutos después de que alguien ha aceptado a Cristo. Asegúrate que ellos entiendan lo que está pasando. ¿Ya? Le preguntas, ¿comprendes lo que acabas de hacer? ¿Quieres si tus amigos o familiares se burlaran de ti o te dicen que estás loco o loca? No olvides explicar los 4 puntos que es más importante de la vida cristiana, todo nuevo creyente. Oración, Biblia, iglesia y misión. Todo cristiano, todo nuevo creyente y todo cristiano en la vida normal va a tener un tiempo de hablar con Dios y construir una relación con Jesús. Va a leer la palabra de Dios para aprender acerca de Dios y cómo vivir bajo su voluntad. Se reúne y edifica relaciones con otros cristianos, compartiendo y recreándose, siendo instruido y guiado. Y muchas veces también procesado. Misión, compartir el evangelio y sus experiencias con otros para llevar la luz en este mundo. Entonces, es muy importante. Sea un embajador tenaz, tenga amor y compasión por las almas. Discipula a la persona que encuentre o encuentre a alguien más que lo pueda hacer. Entonces, invita a la persona a asistir a la iglesia, sé de apoyo, de acompañamiento. No esperes que alguien llegue. Si lo puedes hacer, hazlo. Tú con una chica, con una chica, un chico con un chico. Yo he discipulado a 2 chicos. Uno que es de mi iglesia y otro que no lo es. Cuesta, pero es necesario. Se les voy a poner aquí también para que los tengan aquí. Los 4 puntos. Y acompáñenles a las reuniones. Finalizando. Preguntas que ustedes pueden resolver. ¿Qué versículos bíblicos son los básicos para evangelizar? En su acercamiento, ¿qué es lo primero que debe hacer? Voy a escoger al azar, o ¿saben qué? No, mejor al azar no. Voluntarios. Primero, un voluntario en su acercamiento, ¿qué es lo primero que debe hacer? Si ya he estado hablando y pues por más de 40 minutos, que es lo que dura esta clase el día de hoy, me dice. Profe, tú dijiste que teníamos que como tratar de ser más naturales y conversar con la persona de una manera de que interesarnos en ella y hacerlo sentir, no que de pronto esté a la defensiva con nosotros, sino como en un ambiente más familiar. ¿Algo así? Porque yo entendí. Ahí ya. Eso es literal, resumido bien. O sea, hay que hacer acercamiento, lo primero que debo hacer es ganar su atención, en pocas palabras. Ganar su atención. Muy bien, Beto, sí. A ver, otra persona, ¿qué debo hacer cuando la persona abre su corazón? Es fácil, breve y conciso. Abre tu corazón y si está escrito realmente en su corazón, pues ahí. Esa es mi pregunta. Para si está escrito en su corazón. Cuando ¿qué? No escuché bien por la señal. Puede escribirla, hermano, disculpe. Sí. Sí, es la señal. Hermano, hay la mano levantada. Está escrito. ¿Alguien me ¿Quién escucha? tiene la mano levantada? ¿Quién es la que tiene la mano levantada?
A ver, Pastor, Tonchi Jiménez. Le cedo la palabra y luego la hermana ya, Daniel. Listo, muy buenas noches. Un saludo desde Bolivia, Trinidad, el Beni. Me agrada mucho los puntos. Yo quería, tal vez más que todo, es una pregunta. Es verdad que todo lo que usted ha dicho, que hay que ganar su confianza, pero normalmente, bueno, personalmente los evangelismos que nosotros hacemos son en plazas, en parques, sí, muchas veces hemos hecho puerta por puerta, pero casi la mayoría, estoy hablando de mi contexto, ¿no? Casi la mayoría no tiene mucho tiempo para hablar por un simple motivo. Hay varias otras religiones como los testigos de Jehová, los mormones, que son quienes visitan a las familias casa por casa, ¿no? Especialmente los testigos de Jehová y los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, están saturados de no escuchar mucho sobre la palabra de Dios en caso de una persona que no conoce, ¿no? Y a veces los métodos que nosotros tenemos para poder predicar el evangelio, en un sentido, a veces me parecen muy largos, ¿no? Yo he estado tratando de simplificar con las 4 leyes espirituales de Billy Graham, por ejemplo, que es, a pesar de todo es bien simplificado, pero al mismo tiempo se maneja mucho argumento, ¿no? Esta técnica es más para ganar su confianza, hablar sobre la salvación, que es lo que he estado escuchando, pero habría un método eficaz de hacerlo un poco más simplificado, se podría decir. Esa era mi pregunta. Una manera más simplificada de ganarse su atención y no hacerlo mucho tiempo, ¿verdad? Es como la pregunta en resumen, así como para buscar esa forma. Sí hay una manera, pero es que por eso les dije a los demás todos, si tu meta es predicarle a 15, pregúntate, ¿realmente tengo que predicar a 15 o es que Dios quiere que yo predique solo a 5? Por eso es bueno ir en grupos grandes para abarcar más. Uno no puede predicarle a todos en ese rato. El acercamiento es importante, la confianza se la gana en minutos. Les doy un ejemplo facilísimo. La verdad que yo estaba en Quevedo. En una provincia de mi país. Estaba de visita de mi familia en el campo. Y había una campaña de una iglesia aquí. No era mi iglesia. Estaba comiendo, de hecho, pollito con arroz. Y había una chica por ahí que estaba ahí escuchando, y con mis primas yo estaba. Y estaba ahí, pues, un chico con corbata y todo así, bien ahí, elegante, martillándolo, como diciendo, oye, acepta a Cristo, yo no me voy aquí hasta que tú aceptes a Cristo, que esto, que el otro, y piensa en tu alma, piensa en esto, que el otro. Y entre mí los miraba y decía, uy, Dios mío, ayúdalo, Señor, que está ahí. No se deja la chica. Entonces yo decía, Señor, bueno, dale sabiduría al muchacho, o ya, yo también tengo hambre, hermanos. La verdad que yo aquí donde me ven, estoy aquí con la ayuda de Dios. Entonces, em, entonces yo dije, Señor, bueno, ayúdales. Entonces yo no me estaba mirando de lejos. Yo tengo mucho respeto con quién hablo, a qué es lo que voy a decir. Muchos me conocen, me dicen, Ted es evangelista, tiene llamado, o me dicen, no, el man es maestro, por eso que habla mucho. Pero bueno, yo soy hijo de Dios y punto. Y yo dije, bueno, Señor, me oré, dije, bueno, bendice esta vigilia, esta campaña que están haciendo. No es de mi iglesia, pero es el cuerpo de Cristo, dirige. No es de mi denominación, espero que lo hagan de la mejor manera. No me puse a analizar su teología, ni tampoco cuál es lo que... Simplemente misericordia, pedí, Señor, que se salve, ya. Y que por favor vayan a una iglesia buena. Entonces escuchaba, y dije, bueno. Y dije, bueno, el muchacho está aprendiendo, de pronto es nuevo. Entonces
se va y yo estoy comiendo mi comida, porque es lo que tengo que hacer. Tenía hambre. Cuando escucho del Espíritu Santo en la voz, me dice, deja lo que estás haciendo. Y entre mí, ¿qué? Y le dice, levántate y acércate. Y yo, a ella, yo ni la conozco, ¿qué voy a hacer? Y no, muchas veces el pensamiento en mi mente, como que hazlo, hazlo, hazlo. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y es como que ya, bueno, poco más se cae la comida. Y dije, antes que se me riegue la comida al suelo, porque y estaba comiendo y casi me hacen regar la comida. Y dije, ok, señor, ya entendí. Si es que no voy, me quedo sin comida. Entonces me levanto y dije, señor, bueno, ¿qué hago? Me acerco un poco más y simplemente llegó este versículo en mi mente. Le dije, mira, tú no me conoces ni yo tampoco, pero aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y ¡pum! Comienza a llorar la chica. Y yo entre mis chus, ¿qué hice? Mis primas se dan cuenta, una comienza a orar y otra por ella, o sea, bueno, por mí, para que Dios bendiga este momento de evangelismo, porque es muy bueno evangelizar de dos. Uno habla, la otra ora. Si tienen alguna pareja de novio, o enamorado, o esposa, o qué sé yo, hermana también, válido, válido. Que uno predique y que el otro ore, porque mejor son dos que uno. Se la dejo ahí, como tip. Entonces yo estaba ahí y oraba, mi prima estaba orando, yo estaba predicando y mi otra prima estaba dándole un abrazo a la chica, porque ella estaba llorando mucho. Y de repente el chico se asombra, pues dice, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo simplemente dije, Señor, no, tengo que darte ese mensaje, le dije a la chica, no te conozco, no sé lo que está pasando por tu vida, pero Jehová te recogerá, y si tú quieres vivir sin Él, vas a pasarla mal, no vas a poder llenar ese vacío realmente, pero si realmente quieres ser restaurada, necesitas a Jesús. Así, punto. Y comenzó a llorar y dijo, bueno, necesito su ayuda, ¿cómo lo acepto? Me comenzó a preguntar, ¿cómo acepto realmente esa ayuda? Comenzó a hacer preguntas, luego me dijo, yo no vivo aquí, yo vivo en Guayaquil. Yo vine de visita también acá a mi familia y mis padres se están divorciando. Entonces, hay muchos casos que están sucediendo allá afuera que necesitan a alguien que les ayude. Y tú puedes ser esa persona. Yo por comer y por ser desobediente casi no lo hago. Y así Dios te va a servir. Yo no tuve que ganar su atención con muchos métodos, ni menos labios, ni argumentos, ni vanas palabras. Solo tuve que ser obediente, mis hermanos, y se acabó. Dios te va a dar la pauta. De pronto va a usar una mariposa que se cruzó. Mira el diseño de la mariposa. Dios creó infinitos colores. O sea, Él es creativo. No se trata de tener labia, dialecto. Se trata de ser creativo y dejar que Dios use tu lengua. Entonces, ya para finalizar, eso es lo que hay que hacer. Entonces, usted invitaría a aceptar a Cristo en lugar luego de haber compartido el mensaje. ¿Cómo invitaría? Eso lo tiene que usted analizar y ver. ¿Cuántos aspectos son primordiales a la hora de evangelizar y cuáles son? Ya les dije. La buena noticia, la mala, la decisión contundente, la evidencia, dejar en evidencia a la persona, que él se dé cuenta a su caso. La gente quiere poner argumento y argumento y argumento y argumento. No, yo soy bueno, yo estoy que el otro. No, yo soy bueno, yo hago esto, que yo no mato a nadie, pero tiene que darse cuenta de la evidencia. Tú pones la evidencia. Usted, señor, tiene cáncer. No, yo no, yo sí como bien. Usted tiene cáncer. Digámoslo, un doctor. Usted está mal. No, no, es que usted está mal. No, pero tú me estás discriminando, me estás señalando. Yo no estoy diciendo nada. Le estoy diciendo la verdad. Porque, porque quiero lo mejor para usted. Tome la decisión. Toma el tratamiento. Acéptelo. Tienen que ser decididos. Y los versículos bíblicos que son básicos para evangelizar, ya saben. Hablen del pecado, hablen de la gracia. Hablen de que Cristo, cómo es Cristo, hablen de las promesas de Dios. Y punto. Es muy sencillo. Más claro que la luz. Dudas, preguntas, sugerencias.
Bueno, tenemos una mano levantada del hermano Hans. Listo. Hermano, adelante, puedo hacer la Escucho. pregunta. Buenas, buenas noches, buenas tardes, no sé cómo están por ahí, pero gracias por permitirme compartir con ustedes. ¿Cómo genero un buen argumento sobre algún tema? ¿Cómo no escuché bien la pregunta? ¿Cómo hago un buen argumento suponiendo que estoy en algún momento X, ya que las situaciones en la vida son diversas, ¿no? ¿Cómo genero un argumento que pueda ayudar en un momento determinado? ¿Cómo poder abordar? Ya, creo que sí te entendí la pregunta. Ya, en momentos diversos de la vida hay. Entonces, primero, número uno, siempre encomiéndate a Jehová. Diciendo, bueno, Él conoce bien a la persona. Igual que Jesús a la mujer samaritana sabía. Entonces, Él te puede ayudar con una pauta. Te va a dar un indicio. De pronto habla sobre paternidad, habla sobre orfandad, sobre necesidad económica, ansiedad. Obvio, tienes que tú haber preparado y saber sobre el tema antes. De pronto la existencia de Dios también puede surgir. Entonces, Dios te va a guiar. En caso de que en ese rato, bueno, tú tengas que ver la forma, es hacer una pregunta. Siempre yo hago una pregunta muy abierta para ver cuál es la postura inicial de la persona. Ofensiva, defensiva, necesitada, escéptica, atea. Yo le pregunté, ¿has escuchado sobre Jesús? Una pregunta tan potente que sabe hacer. Cuando no tengo literal ninguna pauta de parte del Espíritu Santo que me diga, ok, habla sobre esto y esto. Porque no siempre también te la va a dar. Yo sí sé que te la da, pero a veces tú tienes que también ir y simplemente arriesgarte y decir, bueno, preguntas básicas. Entonces, y ahí luego te dicen, sí, porque sí, que el otro fue una iglesia, la iglesia miente, o puede decirte de pronto, em, qué sé yo, el mundo está perdido, la juventud, qué sé yo, o yo no creo que Dios no existe porque ¿por qué permite la maldad? Entonces ya vas a saber, si él no te hace ningún contraargumento o se limita solo a responder la pregunta, pues tú puedes continuar. Hasta ahorita ahí sí estoy respondiendo la pregunta bien o hay una duda todavía. Me confirman. Perdón, es que estoy manejando, entonces está... Sí. Pero dentro de esto pueden entrarse ya en temas así en el que tienes que estar respondiendo alguna de las objeciones que se estén presentando. ¿Cómo haces para poder responder a esas objeciones sin arrollar a la persona? Porque ves que nosotros no queremos pasar por encima de la persona, sino lo que al final queremos hacer es convencerla a Cristo, ¿no? Eso es lo importante. Ya entendí esa parte. A ver. Bueno, no queremos arrollarla. En los peores de los casos, si el tema es aborto, si el tema es LGTBQ, si el tema es de los más heavies, que vamos a ver en la última clase, primero es saber que no es contra la sangre ni carne y decirle, ok, entiendo, esta frase es como un buen puente entre la idea errónea de esa persona y la verdad que le vas a dar. Digo, ok, entiendo tu punto de vista y comprendo. Más sin embargo, y comienzas, y ya vas diciéndole, no necesariamente la Biblia dice, puedes decirle, en este caso de los casos, la biología establece de que hombre y mujer deben avanzar, reproducirse para que hagan más personas y nos estaríamos extendiendo una hora más. Entonces, sí me explico, dependiendo de la situación y la gravedad del asunto. Si es solo de moral, es más fácil. Puedes decir, bueno, él dice
está errado y le dices, bueno, ¿usted por qué considera que es bueno? Tienes que hacer una pregunta. Aparte, si está haciendo un argumento y no puedes llevar, o sea, puede que se ponga un poco tensa la situación, haz otra pregunta. Simplemente. Jesús lo hizo. Sí, con respecto a eso, sí, tienen que hacer otra pregunta. Tienen que volver a hacer otra pregunta para establecer el punto de partida en su base. Ahora, si sacan temas, si hay preguntas que hacen gente, las personas son un poco malas. Pueden ser, y bueno, ¿y tú conoces sobre el caso del relativismo de la causalidad? Entonces tú dices, ¿qué? Entonces, hay veces que la gente es mala. Hay una pregunta de una hermana que estaba aquí, la hermana Janet. Ándale, profe, lo que pasa es que yo te iba a preguntar, no sé si estoy tratando de analizar lo que estabas diciendo porque pensé que me estabas contestando en esa misma intervención, No. pero no estoy segura. Estaba cogiendo más o menos las ideas. Lo que pasa es que yo me tropecé qué día con un ateo y tomé como, tú sabes que, bueno, yo soy misionera y comúnmente voy a evangelizar pueblos o si no, a veces voy a parques. Entonces, estaba hablando con un ateo y el ateo me totalmente radical me dijo, o sea, que cómo se le contesta a un ateo que le dice a uno que no cree en la Biblia porque la Biblia está escrita por hombres. O sea, cómo se refuta ese tipo de argumento, profe? Ok. A ver, ya. Ya, a ver, con respecto a lo que está diciendo Talis, sí, muchas gracias por esa acotación. Con respecto a la pregunta anterior, sí. Tienes que saber los pasajes de la Biblia o el contexto para poder saber armar mejor. Eso es con la práctica, la verdad, con la práctica y leyendo. Uno mejora bien sus argumentos y su forma de evangelizar. Ahora con el tema de la misionera Janet, del tema muy causal de que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. A ver, depende del ateo también, porque hay tipos de ateo. El ateo que O dice sea, es que un ateo radical, radical porque no cree radical, en Dios, sí, pero en el no cree sentido de en que Dios. sabe o de que no quiere saber nada de Dios. Él está abierto más o menos porque yo más o menos traté de decirle, porque él decía que, bueno, él primero me dijo que no creía en Dios y entonces yo le dije, pero ¿cómo es posible que no creas en Dios? Entonces él me dijo, ¿cómo puedes tú creer en Dios? Así me dijo. Ay, qué grosería. Ah, ya, es que por eso es bueno conocer a la persona, porque de pronto Yo no lo conozco. hay ateos que no quieren, me refiero, a ver, me explico mejor. Conocer en el sentido de que, bueno, si de pronto te das cuenta de que estudia en la universidad, que estudia filosofía, sabes que va a estar complicada la situación, porque ya tienes sus pensamientos y sus líneas de pensamiento bien arraigadas en una idea humanista. Ya, ahora si no estudia universidad, si simplemente es un ateo de que no quiere creer en Dios porque no le parece en su forma de ver la vida, no hay mucho argumento bueno y válido y muy fuerte como para decir que es ateo porque tiene razones muy sólidas. Entonces, hay ateos así que no de manera filosófica, sino de manera pragmática en la que dicen, O sea, profe, yo lo que sentí, te digo, que él como que quiere que lo convenza, porque yo empecé a decirle, mira, ¿cómo no puedes creer en Dios? Entonces él me dijo, dame un argumento de que por qué tú crees en Dios. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, hay un hotel acá bien bonito que se llama el Hotel del Prado, aquí en Barranquilla, y yo le dije, si tú pasas por ese hotel y tú lo ves, tú dices, ay, qué hotel tan bonito, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién será ese arquitecto inteligente que hizo? Entonces yo le dije, claro, así es el mundo, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿Cómo es que el mundo está tan perfectamente diseñado? Hay un diseñador inteligente. Entonces él se quedó como que escuchando y que dime más, dime más. Y claro, después cuando yo lo iba llevando por más o menos por ese camino, fue cuando yo empecé a hablarle de lo que decía la palabra. Ahí no sé si yo cometí un error porque, bueno, yo como más o menos como Biblia, como para evangelizar, no tenía otra base como para hablarle de Dios.
Y Ya. cuando yo toqué lo que era la Biblia, él enseguida, o sea, prácticamente lo eché a perder. Porque Ya entendí, ya entendí. me dijo, ¿cómo me vas a hablar de un libro en el que yo no creo si esto lo escribieron hombres? Y no me vengas a decir que no lo escribieron hombres, porque lo escribieron. O sea, tengo otra segunda cita con él, pero realmente él está como romantizado. Pero yo estoy tratando de evangelizarlo. Entonces, quería aprovechar esa oportunidad como para hablarle de eso, pero no tengo el argumento y le he estado buscando en libros y no Ya. sé qué decirle. Ya, con respecto a eso, ya entendí. Sí, sí, es un ateo nivel 2, digamos yo. Lo clasificaría así. Está bien esa tierra, las tienes ahí. Ora mucho por él. Pero, a ver, justamente por eso, los tenías en tu mano porque estabas hablando desde razones externas a la religión en la que sí o sí no puede decir que es mentira, porque lo está viendo. El pensamiento científico no es para decir que Dios no existe, más bien el pensamiento científico hace que revela que existe un Dios y que hay alguien que hizo las leyes que están creadas, las leyes que rigen en la humanidad, rigen las cosas, rigen la moral. Entonces, si quiero o no, usando un solo pensamiento científico, podemos decir que Dios existe y que es real. Ahora, cuando metes la Biblia, él va a decir, bueno, ya se está metiendo a religiosidad y a mí ya eso no me gusta. Entonces dice, comienza a usar la táctica que toda persona sabe usar, es desvalidar, desacreditar. Los políticos lo usan demasiado. Dicen un argumento en tu debate y te lo desacredita con otro. ¿Cómo vas a decir eso si tú hiciste esto y lo otro o esto y que lo otro? Entonces, saca este argumento de desacreditación. Tácticas. Entonces, lo que tienes que hacer en ese caso, les puedes decir, claro, fue escrita por hombres porque es que alguien tenía que escribirlo, pero fue inspirada por Dios. ¿Cómo puede ser posible que autores estén tan relacionados varias veces, estén conectados a pasar de 500 de millones más de muchos años en la historia y esté un canon tan formado desde hace años, muchos años, casi 800, 900, 800 años antes de Cristo, si me atrevo a decir, pero mucho antes. Y después de Cristo, los 2000 años que ha pasado. Entonces, que sí va a haber congruencias en los evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, va a haber congruencias, porque lo escribieron, son evangelios sinópticos, les puedes decir sobre eso también, que son testigos oculares, como vimos en la clase anterior. Hablan desde la perspectiva de cómo vivieron las vivencias con Jesús, y cada uno de ellos va a omitir o va a agregar un detalle que no está en el otro evangelio, porque son testigos oculares, o sea, ellos son testimonios, en los evangelios, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testimonios desde un punto de vista para un público específico. Entonces, eso lo hizo un hombre, sí, pero es como está ahí puesto para testimonio. El Salmo, el Proverbios, la sabiduría de los Salmos, la sabiduría de los Proverbios, la sabiduría que hay en Job, las lecciones que están hechas por Pablo, todo eso, el amor, Corintios, les puedes leer sobre Corintios, el amor todo lo puede, todo lo sufre. Eso nadie, a un filósofo, nadie se le puede haber ocurrido. Entonces, puedes decirlo así tan sencillo. De pronto le dice, pregúntale a Buda qué piensa, que el otro, ¿no? O sea, esto es valioso. Incluso la Biblia dice que la reina Basti, la reina de Oriente, ahorita se me escapa el nombre, fue a hablar con Salomón. Era de Medio Oriente, me atrevo a decir que era persa, por allá, India. Y estoy seguro que la sabiduría de Salomón se transmitió allá, a ese lugar. Por eso que también, entonces sí, justamente, a veces buscamos espiritualizar siempre nuestros argumentos. Y sí, es muy útil usar la lógica, ¿no? O sea, más que allá de la Biblia, es muy útil, porque créanme, incluso con la Biblia, mira, le puedo decir que la Biblia dice que, vamos al Génesis, dice, bueno, la vida, los científicos descubrieron que la vida nace emerge los animales de la agua, y luego pues van a la tierra y luego pues al cielo. ¿Qué dice la Biblia? Pues creó primero los animales y las bestias en el mar, luego en la tierra y mamíferos que se arrastren.
y luego le llenó todo y llenó todo el cielo también. Entonces, ¿hay congruencia? Claro que hay mucha similitud. Además, primero fueron las plantas. La Biblia dice que hizo las plantas primero. Y sí, la biología, hay un proceso biológico donde se ve que las plantas fueron primero, luego los animales en el agua y luego en la tierra. Y la Biblia lo dice mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo va a decir que no? ¿Cómo va a decir que no? También que la biología, nosotros somos creados a base de carbono, moléculas de carbono. La mayoría de estas moléculas son a base de carbono y al polvo somos y al polvo volveremos. ¿Había microscopio? No. ¿Quién lo descubrió esos misterios? Jehová. Jehová lo sabía y lo puso en la Biblia. También las normas de asepsia. Antes decían cuando normas de asepsia, si alguien se muere, sáquelo del campamento, entiérralo en fuerte. Ahí está todo para que una civilización esté muy bien hecha. Entonces le puedo decir eso, la Biblia más que un libro espiritual es un libro también de guía, de consejos. Entonces, bueno, eh, con respecto a Lilibet, una pregunta, a ver, Gracias, Bueno, profe. listo. ok. Primero quería saludarlos a todos desde acá de Colombia. Sí quería aportarle algo a Janet, no sé si así se pronuncia su nombre. Sí, Eh, Linda, sí. bueno, somos colombianas, está bien. Resulta que yo pienso que cuando tú te encuentras con una persona y empiezas a hablarle de la palabra o tratar de como que de hablarle algo, quizás para que no se ahuyente, yo pienso que Dios ya empezó a tratar con esa persona. Entonces, como decía Ted, debes de orar por esa persona, porque yo pienso que a esa persona le queda esa inquietud ahí. O sea, así como que Dios coloca el tiempo, el momento para encontrarte con esa persona. Y recuerda de que no se trata de que, bueno, listo, nosotros ya sembramos la palabra, pero tú te acuerdas que Dios da el crecimiento, ¿sí? Porque a mí me ha pasado, yo me he encontrado con varias personas y no he hablado una vez, sino hasta unas 6 veces, 5 veces, digamos, pero que uno no ve la magnitud de lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, a mí me sucede eso con una persona quizás al mes o todo un año, pero después Dios me sorprende y eso es maravilloso. Dios me sorprende y tú ves que esa persona, bueno, me pasó a mí no hace mucho, esa persona empezó a ir a una iglesia, yo empecé a orar por esa persona y después encuentro que esa persona se acerca a mí, pero ya empieza esa persona a hablarme de Dios. O sea, ha tenido encuentros con Dios. Entonces lo que yo te digo es que lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien. Dios colocó a esa persona, Dios puso las palabras correctas en ti. Y como dice Ted, o sea, ya tomando todo lo que Dios ha puesto en él, entonces como que ya tienes argumento para eso y quizás pues sí leer algunos libros, pero primero que todo pedirle sabiduría a Dios y que el Espíritu Santo pues te va a ayudar en todo eso, ¿vale? Entonces quería aportar eso y me tengo que ir, tengo otra reunión, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, Linda, a ti por tu sugerencia. La voy a tomar en cuenta. Bueno, mis amados, 7:59 van a ser las 8. ¿Alguien más o cerramos? Porque también ya tienen que también... eh, Tenía levantada la mano el hermano Eldio. No sé si quiere ujú. hacer la pregunta. Listo. Sí, porque 10 de la noche ya, bueno. Confirmen. Sí, buenas noches, mis hermanos. Doy gracias a Dios que entré a este chat y pude nutrirme de los testimonios, gloria a Dios. Con respecto a evangelizar a un ateo, yo más bien quisiera aconsejar, si me permite, que las hermanas deben evangelizar a las inconversas y los hermanos a los inconversos.
Es muy prudente eso porque el enemigo está presto a tender lazo. O al menos que la hermana que intenta evangelizar al ateo vaya con su esposo. Eso sería No tengo más eso. prudente. Él quiere ser mi esposo, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, deséchelo completamente, mi hermana. No creo que Dios quiera que usted lo evangelice a él. Aléjese de ese posible pecado, mi hermana. Urgente, aléjese. Corra, corra. No, ni siquiera háblele de Dios. Ore a Dios y olvídese de esa persona. Olvídese, por favor. Bueno, lo voy a Seamos bloquear. prácticos, seamos prácticos, seamos sinceros delante de Dios, cómo está su corazón. Entonces, si usted tiene algún sentimiento con esa persona, Señor, te lo entrego a ti y yo no voy a estar, porque es caer en pecado. Entonces, usted entrégalo a Dios y Dios va a obrar. Más Eso bien, es pero yugo si de usted le toca, yugo Sí, le de sí, toca una puede ser. atea, si le toca una atea, lo que yo hago a los ateos fuertes, normalmente lo que yo hago, él les enseña a orar. Le digo, mira, tú ahorita no puedes creer en Dios, pero en algún momento de tu vida tú vas a necesitar tú vas a necesitar de Dios. Y háblale como tú me hablas a mí y verás cuál se va a manifestar a tu vida, porque Él escucha, le digo. Pruébale a Dios, dile, pero dile a Dios con humildad, pídele a Dios con bastante sinceridad, porque si tú le pides a Dios con altivez de corazón o con orgullo, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, dice. Entonces, es mi consejo siempre, yo los llevo a Cristo y les digo, ¿sabes qué? A los que son muy ateos, ¿no? A los que tienen doctorado, así, en estos temas. Entonces, yo les digo, ¿sabes qué? Solo un encuentro con Jesús puede salvar tu vida. Dios me lo bendiga, mis hermanos.